Bienvenidos a la Biblia en un año, con Rodrigo Riaño del Castillo. Un recorrido diario de lectura y reflexión. Día 53. Después de una gran victoria, todo cambia de golpe. El pueblo se confía, toma decisiones sin consultar y se mete en situaciones que no vio venir. Lo que parecía controlado se desordena y el avance se detiene de una manera que nadie esperaba. Mientras lees, vas a notar que aquí se revelan cosas que estaban ocultas y que el camino no siempre se complica por falta de fuerza, sino por cómo se decide avanzar. Cuando termines la lectura, seguimos con una breve reflexión para descubrir cómo vivir esta palabra. Ahora sí, vamos con la lectura de hoy. Josué capítulo 7. El pecado de Acán. En la familia de Serac, que formaba parte de la tribu de Judá, había un hombre llamado Acán, hijo de Carmí y nieto de Zabdí. Este hombre no obedeció el mandato que Dios había dado al pueblo. Dios les había ordenado destruir por completo la ciudad de Jericó. Pero Acán se quedó con algunas de las cosas que debía haber destruido. Por eso Dios se enojó contra los israelitas. Mientras tanto, Josué envió desde Jericó algunos hombres a la ciudad de Ai. Esta ciudad está al este de Betel, cerca de Bet-Aben. Les dijo: vayan y averigüen todo lo que puedan acerca de Ai y de sus alrededores. Los hombres de Josué cumplieron sus órdenes, y al volver le informaron: la ciudad de Ai no es grande, no hace falta enviar todo el ejército para atacarla. 2 o 3 mil hombres serán más que suficientes. Entonces subieron solo 3,000 hombres para atacar la ciudad, pero los de Ai los derrotaron, obligándolos a abandonar la ciudad y a huir por una colina hasta unas canteras. Al bajar por la colina, los de Ai mataron a 36 israelitas. Eso hizo que los israelitas se acobardaran y tuvieran miedo. Josué y los líderes israelitas se acercaron al cofre de Dios, rompieron su ropa y se echaron ceniza sobre la cabeza para mostrar su gran tristeza. Luego se inclinaron hasta tocar el suelo con su frente, y así permanecieron hasta que anocheció. Josué dijo: Dios nuestro, que gobierna sobre todos, ¿para qué nos hiciste cruzar el Jordán? No creo que haya sido para entregarnos a los amorreos ni para destruirnos. Ojalá nos hubiéramos quedado del otro lado del río. Dios mío, nuestro ejército se ha acobardado y huye, y no sé qué decir. Cuando lo sepan los cananeos y todos los que allí viven, nos rodearán y nos matarán. ¿Qué harás entonces para que nos digan que fuiste incapaz de proteger a tu pueblo? Dios le respondió a Josué: ponte de pie. ¿Por qué te quedas tirado boca abajo? Lo que pasa es que los israelitas han pecado. Yo les ordené que destruyeran todo lo que había en la ciudad de Jericó. Era un trato que habíamos hecho, pero se quedaron con algunas de esas cosas. Se las robaron, las escondieron entre sus pertenencias y luego mintieron acerca de lo que habían hecho. Por eso los israelitas no pueden vencer a sus enemigos. Huyen, porque ellos mismos merecen ser destruidos. Yo no voy a ayudarlos mientras no destruyan las cosas que les prohibí tocar. Vamos, ordénale al pueblo que se purifique y se prepare para mañana. Dile lo siguiente: el Dios de Israel dice que les ordenó destruir todo lo que había en la ciudad de Jericó, pero que ustedes se quedaron con algunas cosas que debían haber destruido. Por eso, reúnanse mañana y agrúpense por tribus. De la tribu que yo señale, pasarán al frente todos sus grupos familiares. Y del grupo familiar que señale, pasará al frente todas sus familias. Luego de la familia que señale, pasará al frente todos los hombres, uno por uno. Y el hombre que yo señale será el que tiene lo que se debía destruir. Quémenlo vivo, junto con su familia y todo lo que posee, por no haber cumplido con el trato hecho con nuestro Dios. Lo que ha hecho es una vergüenza para Israel. A la mañana siguiente se reunieron los israelitas. Josué hizo que las tribus se acercaran una por una y fue señalada la tribu de Judá.
Luego se adelantaron uno por uno los grupos familiares de Judá y fue señalado el grupo de Serac. Al acercarse el grupo de Serac, fue señalada la familia de Zabdí, la cual hizo pasar uno por uno a todos sus hombres. Entonces fue señalado Acán, hijo de Carmí y nieto de Zabdí, de la tribu de Judá. Josué le dijo a Acán: Hijo mío, dime la verdad delante del Dios de Israel. Confiesa lo que has hecho. No trates de engañarme. Es cierto, le respondió Acán a Josué, he pecado contra el Dios de Israel. Lo que pasó fue que entre las cosas que tomamos vi una hermosa capa babilónica, 2 kilos de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Tanto me gustaron esas cosas que las guardé y las enterré debajo de mi carpa. La plata está en el fondo. Josué mandó a unos hombres a la carpa de Acán. Ellos fueron corriendo y encontraron allí todo lo que Acán había enterrado. La plata estaba debajo de todo. Luego salieron de la carpa con todo aquello y se lo llevaron a Josué, que estaba con el pueblo. Depositaron aquellas cosas en presencia de Dios. Entonces Josué y todos los israelitas llevaron a Acán y lo robado al valle de Acor. También llevaron a sus hijos e hijas y a sus bueyes, asnos y ovejas, su carpa y todo lo que tenía. Allí Josué le dijo: ¿Por qué nos has causado tanto mal? Ahora Dios te va a causar mal a ti. Los israelitas lo mataron a pedradas y también a su familia. Luego le prendieron fuego a todo y colocaron un montón de piedras que todavía está allí. Por eso el lugar se llama Valle de Acor. Así Dios calmó su enojo. Josué ataca la ciudad de Ai. Josué capítulo 8. Dios le dijo a Josué: Ánimo, no tengas miedo. Sube a la ciudad de Ai con todos tus soldados. Yo te daré la victoria sobre su rey, su gente y su territorio. Harás con la ciudad y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó. Esta vez podrás quedarte con sus bienes y sus animales. Ordena que una parte del ejército se quede al otro lado de la ciudad para atacarla por sorpresa. Al prepararse para subir ahí, Josué escogió a un ejército de 30,000 soldados a los que envió de noche. Les dijo: Escuchen, escóndanse detrás de la ciudad, no muy lejos de allá, y prepárense para atacarla. Yo me acercaré por el frente con los demás soldados. Cuando la gente de ahí salga para atacarnos, huiremos como la vez pasada. Ellos pensarán que estamos huyendo otra vez y nos perseguirán. Así los alejaremos de la ciudad. Entonces ustedes saldrán de su escondite para atacar la ciudad, porque nuestro Dios nos la va a entregar. Cuando la haya tomado, le prenderán fuego como ordenó Dios. Estas son mis órdenes. Así los envió Josué al oeste de la ciudad, al lugar donde debían esconderse entre Betel y Ai. Los hombres se fueron allá, mientras que Josué pasó la noche con su ejército. A la mañana siguiente, Josué se levantó temprano y reunió a los soldados. Se puso al frente de su ejército y junto con los líderes israelitas marchó hasta la ciudad de Ai. Se detuvieron frente a ella y acamparon. Había un valle entre el campamento y la ciudad. Josué ordenó que 5,000 hombres se escondieran al oeste de la ciudad entre Betel y Ai. La mayor parte del ejército acampó al norte y el resto al oeste de la ciudad. Josué pasó la noche en el valle. Cuando el rey de Ai vio al ejército de Josué, salió enseguida con sus hombres. Bajaron en dirección al valle del Jordán para pelear allí contra los israelitas, sin saber que la ciudad iba a ser atacada desde atrás. Josué y sus hombres hicieron como que retrocedían y huyeron hacia el valle del Jordán. Todo el ejército de la ciudad salió a perseguirlos, mientras los israelitas hacían que se alejaran más y más de la ciudad. Ni en Ai ni en Betel quedó un solo soldado. Todos persiguieron a los israelitas, dejando abierto el portón de la ciudad. Captura y destrucción de Ai. Dios le dijo a Josué: apunta con tu lanza hacia la ciudad de Ai, porque yo te daré la victoria. Entonces Josué extendió el brazo y apuntó con su lanza hacia la ciudad. Al ver que Josué levantaba su lanza, los soldados que estaban escondidos salieron corriendo, se apoderaron de la ciudad y le prendieron fuego. Cuando los hombres de Ai se dieron vuelta, vieron que el humo subía hasta el cielo. También Josué y sus hombres vieron el humo y supieron que los otros soldados israelitas habían tomado la ciudad y le habían prendido fuego.
Los de ahí no tenían hacia dónde escapar, así que Josué y sus soldados se volvieron y comenzaron a matarlos. Los israelitas que habían quemado la ciudad salieron de allí, rodearon a los de ahí y los mataron a todos. No se escapó ninguno, a excepción del rey, quien fue capturado y llevado ante Josué. Así fue como los israelitas acabaron con todos los de ahí que estaban en el valle y que habían salido a perseguirlos. Después volvieron a Ai y mataron a todos los que estaban en la ciudad. Ese día, mientras Josué mantuvo su lanza en dirección a la ciudad, los israelitas mataron a todos los habitantes de Ai, que eran unos 12,000 entre hombres y mujeres. Los israelitas se quedaron con los animales y con todo lo que había en la ciudad, porque Dios le había dicho a Josué que podían hacerlo. Luego Josué ordenó que le prendieran fuego a la ciudad de Ai hasta dejarla en ruinas, como todavía puede verse. También mandó que colgaran de un árbol el cuerpo del rey de Ai, y allí lo dejaron hasta el anochecer. A esa hora mandó que bajaran el cuerpo y que lo tiraran a la entrada de la ciudad. Después lo cubrieron con un montón de piedras, las cuales todavía están allí. Josué lee la ley en el monte Ebal. Más tarde, Josué mandó levantar en el monte Ebal un altar al Dios de Israel. Lo hizo siguiendo las instrucciones que Moisés le había dado a los israelitas. Dice en la ley de Moisés: harás un altar de piedras enteras, es decir, que nadie haya cortado. Allí ofrecieron varias ofrendas a Dios. Todos los israelitas vieron cómo Josué grabó sobre esas piedras la ley que Moisés había dado. Todo el pueblo de Israel y los extranjeros que vivían con ellos, junto con sus líderes, se reunieron en dos grupos. Se pusieron uno frente al otro, teniendo entre ellos el cofre del pacto. Detrás de un grupo quedaba el monte Gerizim, detrás del otro el monte Ebal. Junto al cofre estaban los sacerdotes descendientes de Leví. Moisés les había dicho que se formaran así cuando los sacerdotes dieran la bendición al pueblo. Luego Josué leyó en voz alta todo lo que está escrito en el libro de la ley, incluyendo las bendiciones y las maldiciones. Todos los israelitas estaban presentes, hombres, mujeres, niños y extranjeros. Los gabaonitas engañan a Josué. Josué capítulo 9. Los reyes de los pueblos de Canaán se enteraron de que los israelitas habían derrotado a sus enemigos. Entonces se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y los israelitas. Sin embargo, cuando los gabaonitas, que eran de la tribu de los heveos, supieron lo que Josué había hecho en las ciudades de Ai y Jericó, decidieron engañarlo. Algunos de ellos fueron a buscar alimentos y los cargaron sobre sus asnos en bolsas ya gastadas. Pusieron vino en viejos recipientes de cuero remendados. Se pusieron ropas y sandalias viejas y gastadas. Solo llevaban pan seco y hecho pedazos para hacer creer que venían de lejos. Cuando llegaron al campamento de Gilgal, le dijeron a Josué y a los israelitas: venimos de un país muy lejano. Queremos hacer un trato con ustedes. Pero los israelitas les preguntaron: ¿por qué quieren hacer un trato con nosotros? ¿Cómo podemos saber que no viven cerca de aquí? Los gabaonitas le respondieron a Josué: queremos ponernos al servicio de ustedes. Josué volvió a preguntarles: ¿pero quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Entonces los gabaonitas le contaron esta historia: estimado señor, nosotros venimos de un país muy lejano porque hemos sabido de las maravillas que ha hecho el Dios de ustedes. Nos enteramos de todo lo que él hizo en Egipto y también de lo que hizo con los dos reyes amorreos del otro lado del Jordán, es decir, con Sihón, rey de Hesbón, y con Og, rey de Basán, que vivían hasta Astarot. Nuestros líderes y toda la gente que vive en nuestro país nos dijeron: llévense alimentos para un viaje largo y vayan a encontrarse con el pueblo de Israel. Pónganse al servicio de ellos y pídanles que hagan un trato con nosotros. Fíjense en nuestro pan. Cuando salimos de nuestras casas todavía estaba caliente, pero ahora está seco y hecho pedazos. Cuando llenamos estos recipientes de cuero con vino, eran nuevos, pero mírenlos, están todos remendados y nuestras ropas y sandalias están gastadas por tan largo viaje. Los israelitas aceptaron comer de esas provisiones sin consultar a Dios.
Fue así como Josué hizo un pacto con los gabaonitas y prometió dejarlos vivir en paz. También los líderes de los israelitas se comprometieron a respetar ese acuerdo. Los israelitas descubren el engaño de los gabaonitas. 3 días después de haber confirmado el pacto, los israelitas descubrieron que en realidad los gabaonitas eran vecinos suyos, pues llegaron a las ciudades donde vivía esa gente. Pero los israelitas no pudieron matarlos porque sus líderes habían prometido en el nombre del Dios de Israel que no los matarían. Entonces el pueblo protestó contra sus líderes y ellos se defendieron diciendo: recuerden que prometimos en el nombre del Dios de Israel que no les haríamos daño. Tenemos que dejarlos vivir, pues de lo contrario Dios nos castigará. Pero ellos tendrán que trabajar para nosotros cortando leña y acarreando agua. Pero Josué mandó a llamar a los gabaonitas y les preguntó: ¿por qué nos engañaron diciendo que venían de lejos cuando en realidad viven aquí cerca? Por eso Dios los condena a ser esclavos, y de ahora en adelante cortarán leña y acarrearán el agua para el santuario de mi Dios. Ellos le respondieron: si mentimos, fue porque teníamos miedo de perder la vida. Nosotros sabemos bien de lo que el Dios de ustedes prometió a Moisés y a todo el pueblo de Israel. Prometió que les daría toda la tierra y mandó matar a todos sus habitantes. Estamos en sus manos. Haga usted con nosotros lo que mejor le parezca. Así fue como Josué protegió a los gabaonitas y no permitió que los israelitas los mataran, pero los puso a trabajar como esclavos, cortando leña y acarreando agua para los israelitas y para el altar de Dios. Hasta el momento de escribir este relato, los gabaonitas siguen haciendo estos trabajos en el lugar que Dios eligió para vivir. Estos capítulos nos muestran algo muy importante del caminar con Dios. Y es que no todo tropiezo ocurre por falta de fe. Hay muchos tropiezos que ocurren por exceso de confianza. Mire, después de experiencias fuertes y avances claros, el pueblo entra en una etapa muy peligrosa. Pensar que ya sabe cómo tienen que marchar, cómo tienen que enfrentar, cómo tienen que seguir, cómo tienen que hacer las cosas. Y ahí aparece una de las enseñanzas más importantes en este capítulo. Y es que cuando dejamos de consultar a Dios, el camino no se detiene, pero sí se vuelve un poco más complicado. No porque Dios se aleje, sino porque empezamos a avanzar desde nuestra lógica y no desde la confianza y la guía de Dios. En estos capítulos vemos 2 errores distintos, pero con la misma raíz. Por un lado, hay asuntos que se manejan por debajo, cosas no resueltas y decisiones muy ocultas que terminan afectando a todo el pueblo. Errores de unos o de uno, pero que afectan a todos. Por otro lado, hay decisiones tomadas a las carreras, acuerdos que se hacen sin oración, pasos que se dan sin escuchar a Dios. Y el resultado es el mismo: confusión, desgaste y retrocesos innecesarios. Y lo más importante de esta lectura no es señalar la falla o señalar los errores, no, sino ver cómo Dios actúa en medio de los errores. Y sabe que lo que Dios hace, o lo que hizo también en medio del pueblo, y lo que muchas veces también hace en medio de nuestras fallas y nuestras debilidades. Uno, que Él no abandona a su pueblo. Cuando nosotros fallamos o nos equivocamos, Dios no nos abandona. Dios no se va, antes nos extiende los brazos para levantarnos. Número 2,
Él no cancela los procesos. Dios no le dijo al pueblo, ustedes ya no me sirven, ahora se van y vienen otros. No, el proceso continúa. Dios no cancela lo que puso en ti, lo que puso en mí cuando fallamos. ¿Sabes qué es lo que Dios hace? Dios corrige, Dios revela y vuelve a encaminarnos. Y eso nos enseña algo, a mi manera de ver, valiosísimo, espectacular, hermoso. Y es que la dependencia de Dios no es solo para que empecemos bien. No debemos depender de Dios solo para empezar las cosas. Hay que depender de Dios también para que nos sostenga en medio del camino, para empezar y para sostenernos. A veces creemos que después de algunas victorias ya podemos avanzar solos, porque nos las sabemos todas. Pero Josué aquí nos recuerda que cada etapa de nuestra vida necesita la misma dependencia de Dios que cuando iniciamos. La misma dependencia al iniciar, en el proceso y al terminar. La misma dependencia en la escasez y en la abundancia. La misma dependencia cuando iniciamos, pero también la misma dependencia en el éxito. Y aquí también hay una verdad importante para tener en cuenta. Es que Dios no nos expone para destruirnos. Dios expuso al pueblo. Dios expuso al que se equivocó. Y me imagino que más adelante lo vamos a mirar también con David. Dios expuso a David, no para destruirlo, sino para sanarlo y para enseñarle a caminar de la mejor manera. Estos capítulos no tratan de restregar la culpa. Estos capítulos nos hablan de ajustes. Nos hablan de volver a escuchar, de volver a preguntarle a Dios, de volver a depender de Dios. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de hoy? Avanzar sin consultar a Dios puede llevarnos lejos. Sí, puede llevarnos lejos, pero no necesariamente al lugar correcto. La pregunta es, ¿usted qué quiere? ¿Avanzar lejos o llegar al lugar correcto? La dependencia de Dios nos asegura llegar al lugar correcto, porque el verdadero progreso no está en ir rápido, sino en aprender a depender de Dios, aún en cada decisión que tomamos en el camino. Nos vemos mañana para seguir leyendo y reflexionando juntos en este camino de un año por la palabra de Dios. Un abrazo para todos.